Hola, un saludo y bienvenidos y bienvenidas en nombre de Editorial Anagrama, por un lado, y de Bibliotecas de Barcelona, que es quien acoge virtualmente este acto de presentación del libro de Josep Casals, Crònica crítica, que no podemos tener encima de una mesa o de un expositor compartido, pero que sí que tenemos aquí y podemos enseñar, aunque seguramente algunos de sus lectores y lectoras pues ya conocerán. Vamos a realizar este acto de presentación en castellano para que todos los lectores y lectoras de Josep Casals, más allá de Cataluña, puedan también disfrutar de esta conversación con el autor, con el que esperamos que podamos recorrer algunos de los muchísimos hilos que se trenzan en este libro, en esta gran crónica crítica que tiene pues casi 600 páginas de recorridos, anotaciones, citas, reflexiones, pensamientos que vamos a tratar ahora en esta conversación. Yo voy a hacer una brevísima presentación para situar este nuevo trabajo de Josep Casals. Quizá ya habéis leído, estudiado, disfrutado de algunos de sus anteriores trabajos muy conocidos como Afinidades vienesas o Constelación de pasaje, libros monumentales que pienso que forman parte o deberían formar parte de nuestras bibliotecas fundamentales, un concepto que quizá hoy está desapareciendo como referente, pero pienso que debemos reivindicar dentro y fuera del espacio académico los libros de referencia, esos trabajos que nos acompañan una y otra vez, no solo como lecturas rápidas, sino como acompañantes realmente de esas búsquedas, de esas visitas, de esa posibilidad que tenemos de revisitar la cultura, que si de algo nos tendría que servir es de eso, ¿no? De poder ir y venir en relación con aquello que ha sido pensado, creado, dicho, compartido en tiempos y espacios que no son solo de nuestra estricta actualidad. Pienso que este nuevo libro de Josep Casals precisamente nos da la ocasión de situarnos de otra manera en eso que llamamos la actualidad, porque en este caso precisamente, en vez de ir hacia atrás en el tiempo, de situarnos en los umbrales del siglo XX, como ha hecho en otras ocasiones, nos introduce en su cuaderno de notas, de lecturas y de pensamientos casi al paso de lo que va sucediendo en eso que llamamos actualidad y que el libro de Josep Casals hace estallar, pienso que bastante deliberadamente, porque uno de los frentes de batalla precisamente de este libro es la dictadura de la actualidad y los usos que impone sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre las prácticas institucionales, educativas y académicas, que es un elemento importante también de este libro y que tiene que ver obviamente con su labor y su compromiso como profesor en la universidad. Yo resumiría este libro, y quizás es una osadía intentar resumir un libro como este, no solo por su volumen, sino por su ambición, pero lo resumiría como un libro sobre el lenguaje y sobre el poder. Y decir sobre el lenguaje y sobre el poder no es decir nada abstracto, es todo lo contrario, es entrar en el terreno concreto, que pienso que Josep Casals consigue concretar muy bien, sobre los usos, las prácticas, las maneras de utilizar el lenguaje y la manera como estos usos, prácticas y maneras de utilizar el lenguaje pueden o tienden a reforzar determinadas relaciones de poder, poder mediático, poder académico y poder político, o nos pueden servir de instrumento crítico en esa tensión tan moderna, como dice Josep Casals, entre la distancia crítica y el entusiasmo, también moderno, revolucionario, amoroso, político y cultural, en el que nos movemos. Josep Casals se hace heredero o continuador de lo que él mismo llama en este libro la modernidad crítica, y esto significa seguirnos pensando, pienso, y ahí me pongo en eco también desde mi ensayo La nueva ilustración radical y mi propia también práctica de pensamiento filosófico, situarnos no tanto en la continuación de un proyecto de civilización llamado modernidad, sino en una exigencia teórica y práctica que es aquella que sitúa al sujeto individual y colectivo en relación con la posibilidad de estar rehaciendo su mundo
mundo, que quiere decir nuestro mundo, a través del lenguaje. El lenguaje no es solo el discurso, no es solo tampoco una lógica, como a veces ha reducido a la filosofía del lenguaje o la lógica cada vez más, sino que es una relación. El lenguaje es relación, el lenguaje es nuestro mundo, por eso cuesta tanto de cambiar, nos dirá Josep Casals en el libro, pero por eso mismo nos convoca una y otra vez a escrutar, a discernir, a hacer ese paciente labor de la crítica, ejercer ese arte de los límites, lo llamaría yo, también siguiendo toda una tradición de la modernidad crítica, y a ensayar, porque estamos en el terreno del ensayo, no solo como género, sino como vocación, ensayar desde ahí otras posibilidades, formas de vida, tensiones en relación con ello. El libro se desarrolla, como decía antes, como un largo y abierto, yo diría que muy abierto, cuaderno de anotaciones, de crónica, como dice su mismo título, va abriendo frentes que nos mueven desde el presente más inmediato a referencias que son constantes en las propias lecturas y referencias de Josep Casals, como son referentes como Nietzsche, como Krauss, como Ingeborg Bachmann, como tantos otros que van poblando una y otra vez y alimentando de voces este trabajo. Pero a mí lo que me gustaría es convocar a Josep Casals a hablarnos desde algunas de las frases o de los momentos en los que él mismo se expresa, y a veces de forma además muy contundente y muy expresiva, a través de este cuaderno de anotaciones. Y para empezar, quería rescatar un par de expresiones que tienen que ver con la razón misma de este trabajo, que es un trabajo que quienes conozcan sus libros anteriores, como decía, pues tiene un desplazamiento en la forma de escribirse y de presentarse. La razón de ser de este trabajo. Dice en un momento Josep Casals, muy al final del libro, ya casi al final del trayecto, que este libro nace de la irritación, ¿no? Y es una expresión muy contundente en medio de, como decía, de una textura que va pasando a través de tonalidades muy diversas. Este libro nace de la irritación. Y yo conectaba esta expresión, que como digo llega muy al final del libro, con una de las que da comienzo a su primera parte, dedicada explícitamente a la relación con el periodismo, a todos esos usos del lenguaje que están estandarizando no solo los términos con los que se expresa el periodismo hoy, sino las formas de vida que hace posible la esfera mediática y nuestra relación con cualquier contenido de la vida a través de lo mediático, que es otra frase muy contundente que dice Josep Casals: nada en el periodismo es hijo del amor. Y en esa tensión entre ese desamor que coloniza, que puebla hoy, ¿no? que anestesia hoy nuestras experiencias de sentido, nuestras experiencias mediatizadas, y esa irritación que rompe quizá esa anestesia y esa captura de la vida por parte de lo mediático, te quería preguntar, Josep, cuéntanos, ¿no? esa tensión entre la irritación y el desamor que de alguna manera te ha llevado a romper o a problematizar tu propia relación con el periodismo o con parte de tu vinculación también a la palabra pública, a la esfera pública, y a intervenir desde ahí con este libro. Muchas gracias, Marina. Primero, quiero darte las gracias por esta introducción en la que me reconozco perfectamente. Efectivamente, el libro responde a situaciones que me resultaban inaguantables, a una rabia ante situaciones injustas. Todo eso me suscitaba unas preguntas surgiendo y que dieron lugar a las diferentes partes del libro. Por ejemplo, la cultura como gran guiño, la cultura como mercancía, en su doble vertiente de intercambiabilidad y de ornato. El periodismo como un modelo que cada vez se iba extendiendo más hasta llegar, por ejemplo, también a la universidad. Había una de cansancio ante estas situaciones y además estaba comprobando que esos modelos coincidían con los de la burocracia que iba invadiendo también la universidad. Y me pregunto, ¿cuándo las relaciones publicitarias, el marketing,
la racionalidad gerencial ha comenzado a invadirlo todo. Había argumentos que respondían a esta irritación personal, pero luego también hubo un intento de introducir una perspectiva que pudiera ser compartida por muchas personas. Yo he comprobado que en el libro se dicen cosas que pueden ser compartidas por muchos y que, sin embargo, no suelen aparecer. O al menos no se suelen poner por escrito. Y por eso yo he querido manifestar públicamente en este libro que efectivamente, como dices, es muy diferente de los anteriores. Es más en primera persona. Exacto, sí. Para mí hay una frase también tuya y también muy expresiva que explica muy bien o condensa muy bien este efecto que está produciendo toda esta maraña, ¿no? Discursivo, tecnodiscursiva, ¿no? Porque está mediatizada por tecnologías, pero también por maneras de hablarnos, no solo de emitir, sino de comunicarnos, porque está la información y la comunicación funcionando al mismo tiempo, las formas de trabajo, la burocratización de la universidad, pero también de cualquier esfera de la vida, ¿no? Desde el migrante que ya no solo tiene una ley de extranjería encima que no le permite llegar a un país, sino que si llega queda atrapado en una burocracia que no sabrá cómo atravesar por pura imposibilidad de relacionarse con ella. Es decir, hay todas unas capas y capas y capas desde un extremo a otro de la vida social que van convirtiendo el lenguaje en una prisión y en una, digamos, y en una herramienta de distribución de accesos y privilegios desigual y cruel, ¿no? Entre unos y otros. Y tú llegas a decir que todo esto lo que produce, y pienso que debemos pensarlo bien, es que lo putrefacto se envuelve en formas asépticas. Es decir, que más allá de la banalización, que es parte de la crítica habitual, ya de la histórica, ¿no? De la crítica cultural a los medios televisivos, actualmente tecnológicos, etcétera, banalización, polarización, estandarización, es decir, se han hecho muchas críticas a los efectos de la vida mediática sobre la experiencia humana. Pero tú dices esto, ¿no? Lo putrefacto se envuelve en formas asépticas. Cuéntanoslo más. Yo pienso que es una frase importante porque dice lo que está pasando, ¿no? Que realmente no es solo una cuestión de forma ni podemos quedarnos en las formas, es que hay una putrefacción que se nos está presentando igualmente y se nos está haciendo, digamos, tolerable, vivible y encima anestesiante, ¿no? En sí misma. Bueno, tú decías antes que nada es hijo del amor en el periodismo. Nada es hijo del amor porque realmente todo es muy interesado. El criterio dominante es el criterio del éxito inmediato. Y ese criterio se disfraza, se envuelve, a veces en formas de sensacionalismo, de efectismo, y otras veces en formas asépticas, en formas aparentemente distanciadas, depuradas de toda emocionalidad. El libro, frente a eso, se orienta hacia un horizonte de complejidad. En el mundo cultural y mediático en el que estamos viviendo, todo se tiende a simplificar y todo se tiende a envolver en un lenguaje, como decíamos, aséptico, ajeno a lo que es realmente la vida. Y el criterio, yo intento regirme, es el criterio de la vida, ¿no? Pero la vida cualificada, la vida que toma forma. El mundo en el que vivimos es un mundo en el que se mezcla el amorfismo y un orden estereotipado. A veces nos pensamos que somos nosotros los que estamos diciendo algo y en realidad eso nos ha llegado de una forma enlatada, precocinada, como un cliché, ¿no? Los clichés se autonomizan y ocupan el lugar del pensamiento.
Por eso yo también, en otra frase contundente, digo en el libro que es propio del periodismo un modo de pensar que tiende a pensar lo menos posible. Sí, exacto. Exacto, sí, sí, esa es otra clave de las que planteas. Y tú, en relación con eso, sitúas una especie de divisa. También te preguntas hasta qué punto podemos tener divisas hoy, ¿no? O consignas que nos guíen. Y la retomas como una divisa que te ha guiado a lo largo de la vida y que a mí me recordaba también mis inicios cuando decidí estudiar filosofía, que dices conocer para vivir más y vivir para conocer mejor, que pienso que resume muy bien este criterio de la vida al que aludías ahora, que no es la vida en bruto, la vida como, ¿no? como valor también en mayúsculas y sagrado, ¿no? que se ha convertido en el patrimonio de la Iglesia, del Estado y de todos los que nos obligan a estar vivos aceptando cualquier precio para ello, ¿no? Ahora estamos viviendo una de estas formas ¿no? de poner digamos, el estar vivos por encima de la pregunta ¿qué es una vida digna o qué serían unas vidas dignas? ¿No? Y pienso que esta es una buena respuesta, una vida digna de ser vivida, o como decían los chilenos que salían a las calles este año pasado, ¿no? hasta que valga la pena vivir, ¿no? Decían cuando salían una y otra vez, incluso a perder sus ojos, ¿no? en la calle o a ser duramente reprimidos, decían hasta que valga la pena vivir. Claro, ¿qué es que valga la pena? ¿No? Tú aquí sitúas un conocimiento que no es un conocimiento digamos, disciplinado en el sentido de atrapado por unos mecanismos de legitimación o de estandarización o de jerarquización, sino esa vocación, ¿no? esa disponibilidad, esa forma de atención que nos abre a una complejidad que no es la de los sistemas complejos, es la de la vida con matices, ¿no? que no se dejan capturar. Efectivamente, si bastara con un lema, ese podría ser mi lema, ¿no? Vivir para conocer más y conocer para vivir más, ¿no? Pero no basta con un lema precisamente por la importancia de lo que no nos esperamos de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de la autodeterminación, digo que si el criterio es la libertad, y efectivamente debe serlo, el hecho de tomar las riendas de nuestra vida es una cuestión de principio. Pero junto con la autodeterminación hay siempre la indeterminación, porque eso significa desarrollarnos atentos a lo otro, a lo desconocido, a lo que nos llega de fuera, y eso introduce siempre una cuota de indeterminación, ¿no? Del mismo modo que la libertad se asocia indefectiblemente con la imprevisibilidad. Por tanto, no basta únicamente con un lema, porque continuamente nos vemos inmersos en situaciones distintas que requerirían otros lemas, ¿no? Pero si bastara uno, podría ser ese. Está muy bien. Si ahora hablabas de indeterminación o de imprevisibilidad, yo pienso que es muy importante y es una de las cosas quizá más penalizadas en nuestra cultura y ahora, en cierta forma también, digamos, ese conocimiento capaz de crítica, ¿no? de distancia crítica, que no es la del juez que se pone en su tribuna, sino que es la del explorador, la de la curiosidad, la de la cercanía y a la vez distancia respecto a aquello que nos mueve y nos interesa y nos convoca y nos impulsa a seguir preguntando y viviendo, es precisamente la de qué relación con el conocimiento, del tipo que sea, legitimado por la academia o no, qué relación con el conocimiento nos permite relacionarnos libremente con lo que no sabemos. Yo pienso que esta es la gran cuestión, ¿no? Y es la que se corta, sabes, no sabes, tenemos información, no tenemos información, las encuestas se equivocan, no se equivocan, tenemos datos, no tenemos datos. Es decir, hay ese binarismo que ahora se ha resignificado con otro tipo de terminología,
más vinculada a la sociedad de la información, de los datos, etcétera, pero que sigue cortando el espacio del conocimiento, controlable, por lo tanto también dominable por parte de quienes lo patrimonializan, rentabilizan, etcétera, y el no saber, que queda siempre ahí como el terreno en el que hoy de nuevo se están alimentando los miedos, ¿no? Esa reiterada apelación a vivimos en tiempos de incertidumbre. Siempre la vida humana, si es humana y no mecánica o automatizada, es relación con la incertidumbre. Lo interesante es con qué herramientas, de qué maneras, con qué experiencias, desde qué vínculos esa incertidumbre se hace vivible, se hace interesante, se hace, se convierte en una relación viva con algo que no solo sea el alimento del miedo y por lo tanto de la servidumbre. Tú utilizas también esta palabra de la servidumbre y de la dominación, ¿no? Y yo pienso que ahí está un poco también tu mirada, ¿no? en ese lugar, cómo nos relacionamos con lo que no sabemos y qué capacidad nos pueden dar nuestros saberes para ello. Y eso esto es epistemológico, pero es político, ¿no? Es cultura y es relación política a un mismo tiempo, que pienso que es una de las tensiones permanentes en tu libro, ¿no? Ir viendo estas distintas caras. Sí, claro. ¿Qué hace ceder a las inercias de la servidumbre, ¿no? Sí, esta es otra frase tuya que pienso que es importante. Seguramente lo que nos hace ceder es el miedo, como tú decías, la comodidad. A veces cerramos los ojos para no perder la sonrisa, dice una de las autoras que cito en el libro. La ignorancia. Hay como una complacencia en la ignorancia en el mundo presente. Hay una tendencia a quedarse con lo que uno cree que ya sabe y a no explorar nuevos territorios. También, evidentemente, cuando estamos en una situación de dependencia, en una situación de precariedad, es más difícil no ceder a la servidumbre. Pero el libro justamente intenta contrarrestar todas estas tendencias y defender un modelo de vida abierto a la multiplicidad de la contingencia. Hay una expresión que utilizas varias veces también, que es eso, ¿no? Que el poder funciona cuando consigue que hagamos lo que se espera de nosotros, en cualquier tipo de relación, laboral, personal, cultural, afectiva. Es decir, cuando quedamos reducidos a hacer eso que se espera de nosotros. Hay una imagen muy divertida que utilizas respecto a la vida pública, en este caso la vida mediática, que es cuando un periodista ya te ha visto una vez con una corbata verde, ya serás siempre el señor de la corbata verde. Pero eso pasa con todo, pasa con los roles familiares, pasa con las relaciones académicas. Si eres el profesor que habla lento, siempre serás el profesor que habla lento. Y si eres el profesor que suspende mucho, siempre serás el profesor que suspende mucho. Y a nivel más profundo, obviamente, esto es la base de muchas de las relaciones de dominación que sostienen hoy, aún incluso bajo esa apariencia de cambio constante, de disrupción permanente, de que vivimos en un mundo que cambia cada minuto, pero en realidad nos está exigiendo a cada paso que hagamos lo que se espera de nosotros, lo cual es ya una paradoja muy difícil. Yo pienso que es parte también del malestar anímico, espiritual, por no decir solo psicológico, que es muy restringido de nuestro tiempo, que es que el mensaje es de cambio permanente, pero la exigencia es de respuesta constante, ¿no? y permanente a un rol, a una expectativa y a una relación de ¿no? Cumple con lo que se espera de ti, aunque sea en un escenario de cambio permanente. ¿Cómo vivimos eso, ¿no? Y cómo nos relacionamos con eso sin rompernos? Que pienso que es lo que nos está pasando, estas vidas rotas que van estallando a cada paso. Eso lo experimenté en mi relación con el periodismo, por ejemplo, ¿no? En el periodismo has de estar siempre sujeto a lo que se espera que hagas, a lo que se espera que digas, ¿no? Hay una sujeción a lo convenido. Lo mismo ocurre con lo que yo llamo la tecnolatría.
la dependencia de unos aparatos que configuran un perfil como un alter ego, como un doble virtual de nosotros mismos, pero que solo tiene en cuenta lo que hemos hecho y no lo que podríamos hacer. Yo pienso que el ser humano es un devenir potencial y ese elemento de potencialidad en el mundo regido por algoritmos desaparece. Te convierten, lo que decía Schnitzler, en la frase que tú citabas, en el hombre de la corbata verde porque un día has llevado una corbata verde, ¿no? Lo mismo ocurre en la universidad, con la especialización. Si has escrito un libro sobre Viena, tú eres el hombre que habla de Viena, etc. Y también hay una afinidad entre todo eso y el mundo de la burocracia que padecemos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Porque el burócrata justamente se caracteriza por no experimentar, no indagar, se ajusta a lo que se espera de él, obedece, se impermeabiliza a toda crítica, no arriesga, va sobre seguro y perpetúa la mediocridad. Sí, esa continuidad entre el lenguaje mediático y el lenguaje burocrático, pienso que es muy interesante en el libro porque en principio parecerían, digamos, dos esferas del lenguaje completamente antagónicas en el sentido de que acostumbramos a pensar lo mediático como el lugar, digamos, que nos ha dejado este imaginario de la publicidad creativa, ¿no? Del estallido constante de ingenio, aunque sea un ingenio previsible, ¿no? Pero donde hay que brillar digamos, por la novedad constante, mientras que asociamos la burocracia a esa imagen del funcionario gris, de los cajoncitos, ¿no? De esas épocas, ya sea en la América de los años 50 o la Unión Soviética de esa misma época, todo rutinario, todo igual. Y ya no es así. Es decir, hay una continuidad entre la apariencia de novedad del periodismo, que en realidad renueva que todo lo mediático, porque no solo el periodismo, que hace que sea todo igual, es decir, lo igual reproducido a través de la apariencia constante de novedad, de disrupción, de cambio, etc. Y por el otro lado, la burocracia se ha hecho gerencial, se ha convertido claramente en la herramienta del neoliberalismo más desregulador, desterritorializador, devastador, ¿no? Pero funciona a través de esta herramienta burocrático-autoritaria, ¿no? Que hace que cualquier experiencia, cualquier relación, sea desde un proyecto cultural a un plan docente de una asignatura, a una cooperativa o a un proyecto de viviendas, lo que sea, ¿no? Y tenga la ideología que tenga, pase por los mismos códigos de verificación, ¿no? Que son un poco ahora indicadores, objetivos, resultados, rendimiento, rendición de cuentas, y eso permea, ¿no? Y ordena el caos aparente, en el que se nos invita a vivir constantemente. En efecto, en el periodismo, por debajo de la envoltura efectista, sensacionalista, hay el siempre lo mismo, el eterno retorno de lo mismo, igual que en la burocracia. Hay un elemento gris, pesado, recurrente, y ese elemento se da también en la política. En el libro también examino la relación entre la política espectáculo, la política inmediatista y el mundo mediático, ¿no? Dos mundos, además, entre los que hay saltos continuamente, ¿no? Los políticos hacen periodistas, los periodistas hacen políticos. Y la burocracia, sobre todo, encarna esa vertiente más gris y más recursiva. Es un elemento, pero junto a ese elemento hay también el otro y es indisociable. Por ejemplo, en el libro hay todo un apartado referido al juicio que se hizo en el Tribunal Supremo a los dirigentes del mismo. Ese juicio tenía mucho de espectáculo. Estaba televisado, había incluso un colorido un tanto vampiresco
por el negro de las togas, el morado, etcétera. Había toda terminología y una liturgia que tenía su propio efectismo, aparte de ser corporativista del mundo jurídico, pero al mismo tiempo ahí había ese elemento duro, pesado, que se identifica con la razón de Estado y que una vez se desencadena es difícil de tener porque justamente los aparatos de Estado defienden el Estado. Y ese es el fin de los fines. Este es el título del capítulo, ¿no? El teatro de la disuasión o el fin de los fines. Y cuando se busca realizar esa finalidad, ese fin es tan absoluto que no puede haber matizaciones ni frenos. Se llega hasta el final, aunque sea absolutamente irracional y arbitrario, ¿no? Siempre hay ese doble componente de liturgia, de recursividad y uno es como la compensación del otro. La repetición necesita un elemento ornamental que disimule ese carácter mortecino que le es inherente. Una envoltura de colores, ¿no? Para justamente disimular que es una experiencia totalmente gris. Sí, yo cuando leía tus páginas como que van atravesando una buena parte de la segunda parte del libro sobre el juicio del Tribunal Supremo a los políticos y activistas del procés. Claro, recordaba mi propia experiencia de haber estado ahí como testigo de la defensa de Jordi Cuixart y la comprensión inmediata de esto que estabas explicando ahora, ya no a través del saber y del discurso, que pues, como persona formada en la filosofía contemporánea pues sé hacer más o menos un análisis del poder, sino desde la experiencia corporal directa de esa gran escenografía que ahora relatabas muy bien, entre el colorido y la puesta en escena y al mismo tiempo la escenificación de algo que para mí se recoge en una sola palabra que tú utilizas también en algún momento del libro, que es la arbitrariedad. Cómo el Estado, en su verdadera razón de ser, no en su despliegue administrativo, burocrático solamente, sino donde se toca la razón de ser del Estado, es a la vez institución y arbitrariedad o la institucionalización de la arbitrariedad posible. Y eso vivido, yo no sé si hay momentos de la historia en los que se puede vivir, otras que queda ahí, ¿no? en el mientras tanto, ¿no? Que es a lo que llamamos normalidad frente a la excepcionalidad. Pero en la normalidad y la excepcionalidad, que tú también tocas este tema en el libro, cuando se encuentran, pienso que se encuentran precisamente ahí donde la arbitrariedad es posible, donde la decisión, y ahí está la cuestión de la soberanía, cuando la decisión se manifiesta como tal, desnuda, y a la vez con todo su ropaje y toda su articulación, incluso la apelación a un código legal, a una constitución, a unas maneras muy estrictas de funcionar, que es parte de ese ropaje que encarna y hace posible que la decisión sea pura y pueda ser desnuda, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, efectivamente. Hay una parte del libro, la más extensa, que examina lo que ha ido ocurriendo en España, en Cataluña, desde el 2010 al 2020, ¿no? En esa década. Luego también hay una remisión a la historia, pero es que me he encontrado con muchos ejemplos de lo que explicaba en las primeras partes referidas al periodismo y a la cultura, en el momento presente, en eso que ocurría, a veces no ocurría del todo, a veces ocurría a medias, en todo el periodo del procés, ¿no? Entonces, claro, yo explico, cuando hablo del juicio, por qué es muy injusto que haya unas personas en la cárcel, y yo respeto profundamente a estas personas
que están afrontando esa situación injusta con dignidad. Sin embargo, respetar para mí significa también atender a lo que han hecho como políticos y, si es necesario, criticarlo para que no volvamos a incurrir en los mismos errores. Entonces, yo, como tú decías al principio, iba anotando cosas que me parecían sorprendentes, incongruentes, y como no cesaban de ocurrir ese tipo de cosas, esa parte del libro se iba haciendo cada vez más grande, cada vez mayor. Yo intentaba hacer un libro corto, pero esa última parte me impidió hacer un libro corto. Quería hacer un libro corto y sin notas. Hay una sola nota. Cuando hago justamente una reconsideración sobre la Constitución del 78 y la transición, pues ahí en una nota aparece una lista inacabada de las personas que murieron en enfrentamientos con la policía o asesinados por la extrema derecha. Por ejemplo, hay que decir que muchas de las personas que ahora están frente a esa Constitución, en aquel momento nos dijeron que era una de las constituciones más progresistas del mundo, a pesar de que el movimiento feminista, el movimiento de jóvenes, de enseñantes, la estaba cuestionando ya entonces. Se nos han vendido muchas panaceas, se nos han dicho muchas mentiras, ¿no? La Operación Tarradellas, por ejemplo, que forma parte ya de nuestra mitología doméstica y que fue una operación orientada a dar una correlación de fuerzas que era favorable a la izquierda tras las primeras elecciones, ¿no? A Tarradellas lo trajo Martín Villa, Suárez, etc. El tema de la Constitución, cuando se nos decía al votar el Estatuto de Sau que si votábamos el Estatuto se acabaría el paro, vota l'Estatut perquè s'acabi l'atur, ¿no? Bien, pues ahora continúan habiendo muchas de esas actitudes engañosas. Y yo lo que sostengo en el libro es que no puede haber un comportamiento emancipador, una estrategia emancipadora, cuando es incongruente y engañosa. Es necesario una actividad de educación, de organización, de debate, y eso implica respetar las condiciones del pensamiento y del juicio. Entonces, en este periodo yo he visto cómo se absolutizaban unas palabras, unos fines últimos. Muchas veces cuando esos fines últimos se proyectan sobre el presente, en el día a día lo que predomina es el tacticismo o cosas peores. Y en honor de ese futuro soñado, se justifica cualquier cosa que se pueda hacer en el presente. Frente a ello, yo lo que propongo es considerar que el futuro del camino, el punto de llegada, dependerá de cómo se haga ese camino y con quién se hace ese camino. O sea, el mañana ha de empezar a vivir ya en el hoy. Y no puede ser que en un momento en que, por ejemplo, en Cataluña hay un 20% de la población en situación de pobreza o casi de pobreza, haya una política que se complazca en introducir expectativas que desembocan en otra expectativa, que producen bloqueos, etcétera, o que digan que ese tipo de problemas sociales ya se resolverá más adelante, cuando es ahora cuando hay la necesidad que debemos afrontar. Exacto. Sí, yo pienso que ahí distingues muy bien entre la estupidez de los hechos, que es a lo que nos condena este relato acrítico, anestesiante, pero a la vez emotivista. El Procés ha sido un ejemplo claro, ¿no? Y tú lo relatas también poniendo en comparación las distintas cadenas de televisión según su afiliación ideológica, pero también los partidos y también, al final, el consumo en general
de hechos estúpidos en forma de emociones extremas. Eso es un poco el día a día en el que estamos. También lo mismo valdría si hablamos de las elecciones americanas recientes o de tantos otros acontecimientos de este tipo. Y desde ahí abrir, que es una cuestión a la vez filosófica y política, la pregunta por el acontecimiento, que pienso que es una de las reflexiones también que, tanto de la mano de filósofos como Nietzsche, Deleuze, etcétera, pero también desde tu propia interrogación como observador de estos hechos te haces, ¿no? ¿Qué significa que realmente ocurra algo, ¿no? Que son solo hechos que suceden y mueven esta actualidad permanentemente movilizadora frente a lo que serían acontecimientos que verdaderamente cambien algo, transformen algo, generen, como diría Deleuze, otro campo de posibilidades o de posibles, ¿no? Y ahí pienso que es la pregunta crítica fundamental en este sentido, atravesar la estupidez de los hechos y podernos preguntar, ¿realmente ha cambiado algo? ¿Realmente qué se ha abierto ahí donde parece que han pasado tantas cosas, pero no sabemos decir qué ha cambiado realmente? Esta es una pregunta que formulo, ¿no? Han sucedido muchas cosas, pero ha habido una mudanza efectiva. Exacto. En cierto modo, sí, claro. En la década de 2010 a 2020 han pasado muchas cosas que a veces no acababan de ocurrir, pero cuando se produjo la represión del Estado, eso sí produjo efectos importantes, graves, en la vida de personas concretas, ¿no? Pero hay una tendencia en este país a hacer y no hacer. Eso ya viene de antes también, ¿no? Hay una actitud que muchas veces no lleva las cosas hasta sus últimas consecuencias. Y en el caso del desafío al Estado, eso es suicida. Porque evidentemente, como decíamos, el Estado, cuando aplica la llamada razón de Estado, y no sé por qué se llama razón, porque es absolutamente irracional, no se detiene, como decíamos, sino que puede ejecutar medidas absolutamente desproporcionadas, porque su fin es disuasorio. Se trata de sofocar la disidencia, de criminalizar la movilización y de castigar el hecho de que se haya infringido un tabú como es el tabú de la unidad indivisible del Estado. Pero al mismo tiempo que yo critico ese tabú de la unidad del Estado, que también intento estudiar en relación con los conceptos de soberanía, de nación que se han ido desarrollando, porque ahí han habido debates muy interesantes y muchas veces esto se simplifica también y se resuelve de forma muy sumaria o con afirmaciones inexactas. Por ejemplo, se ha dicho que la izquierda es ajena a las libertades nacionales y a la autodeterminación, cuando no es así, ¿no? Por ejemplo, en el libro intento explicar que en el movimiento comunista ha habido una reflexión interesante, igual como la hubo en la primera internacional, ¿ya? Y también en la segunda, ¿no? Hay una reflexión que se enfrenta a esto que tú comentabas de la dinámica ciega de los hechos. Cuando producimos sentido, la vida toma otro carácter. La vida se intensifica, porque somos animales de lenguaje que necesitamos el sentido. Por este motivo, hay que ser beligerantes frente a las ideas que son ilusorias, inoperantes y paralizantes. Las incongruencias paralizan y bloquean. Entonces, hay un movimiento de masas que ha llevado muchos años movilizándose, congregando a veces a más de 1 millón de personas, reiteradamente, que nace de un malestar y que demuestra que las élites del poder han perdido autoridad, pero por otra parte
a veces ha habido políticos que han hegemonizado ese movimiento, arropados en un arsenal mediático, y que han impuesto unas ideas totalmente estériles, como por ejemplo la idea de unidad nacional por encima de las clases. Esa idea, en la izquierda catalana que se ha ocupado de la cuestión nacional, por ejemplo en Andreu Nin, pero también en Salvador Seguí y en otros, se ha cuestionado siempre. ¿Cómo puede haber unidad? ¿Cómo podemos ir juntos la persona que está en el poder y la persona que depende de él para vivir y que está viviendo de la peor manera posible? Y sin embargo, ese mantra de la unidad ha impregnado a partidos, a plataformas que no son identificables con las élites. Y ha dado lugar a situaciones de un déjà vu insoportable. Primero hubo la imposición, por ejemplo, de Junts pel Sí, que se presentó como una candidatura, más decía, era la selección nacional. A pesar de que hay otras candidaturas que también defendían el derecho a la autodeterminación, que no estaban ahí. Luego se intentó establecer una continuidad con esa experiencia en Junts per Catalunya. Y ahora la palabra Junts ha sido motivo para que se peleen entre ellos mismos los herederos de Convergència. Cuando está muy claro que el proceso para este sector, que ha sido el sector que lo ha hegemonizado sobre todo, el proceso para este sector ha sido una estrategia de conservación del poder. Yo diría, Josep, porque tenemos que ir terminando para no agotar las reservas de atención del público apantallado que somos ya todos, que hay una frase tuya en el libro que quizás resume muy bien o recoge muy bien lo que podría ser otro modo de entender la unidad, que no es la unidad nacional o la unidad estatalizada ni nacionalizada, ni tampoco es, digamos, que da otro sentido a este junts, a este juntos, y que es la frase: los seres humanos se hacen y se deshacen juntos. Y quizá esta sería para mí, digamos, un lugar también de recogida de muchas de las ideas que hay en tu libro, que podemos pensar desde el lenguaje, desde la política, desde la vida en común, desde la cultura, que es otro elemento importante de tu libro, ¿no? Y que nos daría ese otro modo, ¿no? esa multiplicidad de la contingencia y de los acontecimientos como un lugar no donde estallar, que es parte también del escenario actual, el puro estallido, la pura desgregación, sino al revés, donde recogernos en unos vínculos que no nos unifiquen, que no nos estandaricen, que no nos encierren en esa captura permanente de unos y otros, ¿no? Los seres humanos se hacen y se deshacen juntos. Si quieres añadir una última frase a partir de ahí, despedida a tus lectores, yo pienso que podremos dejarlo aquí. Aparece en contraposición al predominio del individualismo egótico, en contraposición a los modelos narcisistas de identidad. Defiende la idea de la interacción. El ser humano necesita de los demás para irse haciendo lazos de reconocimiento, lazos de acuerdo a partir del lenguaje. Y en esos lazos es fundamental el hecho de encontrar referentes, modelos, guías, como dice María Zambrano. Y ahí yo hago una reivindicación de la figura del profesor, por ejemplo, del maestro, que es una figura contra la que parece que hay una ofensiva. Sí, total. Por ejemplo, cuando Zuckerberg o Priscilla Hahn dicen que el niño debe ser autosuficiente en su relación con el ordenador, como si el maestro fuera superfluo. Eso es una característica de lo que llama la tecnolatría. La tecnolatría ha difuminado las jerarquías de valor
ese tipo de autoridad moral que podían tener los grandes maestros, pero en cambio ha mantenido las jerarquías de poder. Mientras que en cambio la relación de un buen maestro con sus estudiantes es ajena al poder. Hay una autoridad, pero no es una autoridad de poder. Se trata de buscar una perspectiva alternativa a esa que hoy predomina, y lo estamos viendo también en relación con el COVID, y que se caracteriza por actuar en función de su majestad en Dios, del propio capricho, independientemente de lo que eso pueda significar para los demás. Me gustaría terminar con esta idea que tú citabas y que, por ejemplo, expresa también Canetti, ¿no? Solo podemos salvarnos juntos los unos con los otros. Qué bien, Josep. Pues con este mensaje, que es más que un mensaje, es algo en lo que seguir pensando y pensándonos, pienso que queda muy claro que tu libro es una invitación y una convocatoria a no dejar de pensar, de encontrarnos y de hacer eso, ¿no? De hacernos y deshacernos juntos a través de la escritura, pero también de tantas otras dimensiones de la vida que están ahí, escondidas y a la vez latentes entre todos estos mundos que nos atraviesan. Muchísimas gracias por tu trabajo una vez más. Espero que haya gente esperando también acompañarte en tus crónicas. Y hasta la próxima, que seguro que estamos seguros que habrá una próxima y bien pronto. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias, Marina. Gracias también al Consorcio de Bibliotecas. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.